Buenas tardes, amigos, amigas de toda la región del Cibao. Buenas tardes a todos aquellos que tienen la oportunidad a través de este importante medio de comunicación documentarse sobre nuestros análisis referente a determinado tópico económico. En la tarde de hoy, nosotros quisiéramos hablar de los combustibles. Los combustibles son derivados del petróleo. Y como derivado del petróleo, cada combustible tiene realmente una función dentro de lo que es el quehacer productivo. Usted tiene la gasolina, que se clasifica en gasolina premium y gasolina regular. Usted tiene el gasoil, que se clasifica en gasoil regular y en gasoil premium. Usted tiene el Lactum, que es el combustible de los aviones, y tiene realmente otro tipo de combustible, incluso lo que usted llama como el gas morado. Pero además existe el gas licuado de petróleo. Y el gas licuado de petróleo es lo que sirve para que las amas de casa lo utilicen para cocinar. Y entonces cada uno de esos combustibles tiene un impuesto. Y ese impuesto es lo que establece un incremento en el costo de los combustibles. Por ejemplo, si nosotros observamos el comportamiento de los precios de la gasolina premium, nos vamos a encontrar que la gasolina premium tiene un impuesto, un solo impuesto por concepto de la ley 112-00, que es la ley de los hidrocarburos y sus derivados, tiene un impuesto de 71 pesos con 85 centavos. Eso es por concepto de esa ley. Y por concepto del ad valorem, o sea, el impuesto al valor del combustible, tiene un impuesto de un 16%. Es decir, 16% sobre el costo del galón de la gasolina puesto en muelle. Y eso, en realidad, cuando usted lo suma, entonces eso prácticamente le da 85 pesos por cada galón de gasolina premium que usted consuma. Y si el barril del petróleo tiene un costo de $40, como está precisamente establecido en este momento, usted tiene que establecer ese impuesto de 71 pesos con 85 centavos, más el impuesto al valor. Y usted dice, ¿de dónde sale ese impuesto al valor? Bueno, ese impuesto surge como consecuencia de una reforma tributaria que se hizo en el año 2006. Y esta reforma tributaria que se creó en el año 2006, pues indiscutiblemente le dio la oportunidad al gobierno de recaudar con el otro impuesto. Y ese impuesto, cuando usted multiplica los 16% por el valor de la gasolina premium, si una gasolina premium tiene el precio de 60 pesos puesto en el muelle, usted le multiplica esos 60 pesos por 16%. Y eso, en realidad, usted se lo suma a los 71,85 y el galón de gasolina premium, entonces, tiene un impuesto
punto de 85 pesos por cada galón de gasolina. Pero cuando usted tiene necesariamente que ver la estructura de comercialización del precio de los combustibles, entonces ese impuesto que usted le paga al distribuidor de 13 pesos con 50 centavos, ese precio se le carga al consumidor de la gasolina. Y el precio que usted le paga al detallista, que es de 22 pesos por cada galón de gasolina, también se le carga al detallista. Y el precio que usted paga al transportista, que es de 6 pesos con 50 centavos, también se le carga al detallista. Y todo lo que se pueda adicionar, hasta el precio del galón de gasolina puesto en muelle, también se le carga al consumidor. Cuando usted viene a ver, el consumidor prácticamente lo paga todo. El impuesto que cobra el gobierno, lo que usted tiene que entregarle a los distribuidores, lo que tiene que entregarle a los detallistas y lo que tiene que entregarle a los transportistas. Pero además hay un ajuste que se establece en la comercialización del petróleo, que es un ajuste de casi 3 pesos, que supuestamente se va a usar en el cambio del parque vehicular. Y todo eso se establece realmente como una estructura impositiva que inmediatamente lo que produce es un aumento en los precios de los combustibles. Y así pasa también con el precio de la gasolina premium, con el precio de la gasolina regular. Y así pasa con el precio del gasoil. Y así pasa con el precio del gas licuado. Todo y cada uno de los impuestos se le establece una estructura impositiva, que es lo que le permite al consumidor recibir un artículo que en realidad aumenta en función de las tasas impositivas que tiene. Por el otro lado, ustedes se preguntarían, ¿y por qué realmente en la República Dominicana se vende un petróleo más caro que en cualquier país del mundo? Sencillamente, en muchos países que no son incluso productores de petróleo, no existen las estructuras impositivas que existen en la República Dominicana. En muchos países que no son productores de petróleo, no existe realmente el despilfarro en el consumo de los combustibles. Y en muchos países que son productores de petróleo, no puede realmente existir la situación que existe en la República Dominicana, porque esos países no tienen el problema, porque producen el petróleo. Nosotros, además de tener una estructura impositiva inadecuada para el producto de los combustibles, en realidad tenemos un país que no es petrolero. Y resulta que al no ser petrolero, tampoco tenemos la capacidad de refinación del crudo del petróleo. Y por ejemplo, nosotros consumíamos anteriormente 50 millones de barriles anuales de petróleo. Y de esos 50 millones de barriles de petróleo, nosotros en realidad apenas procesábamos el 30%. El 70% de esa cantidad, el gobierno tenía que comprarlo a través de los importadores privados en muchos países, por ejemplo, y en parte de la isla del Caribe, como es Trinidad Tobago, en México, en Colombia, en fin. En Noruega tenía que comprar incluso los derivados del petróleo. O sea, sí, los derivados del petróleo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Que nosotros refinábamos el 30% de la capacidad de refinación que tenía la refinería dominicana de petróleo, pero importábamos el 70%
de la cantidad de los derivados del petróleo. Es decir, importábamos un 30% de crudo, y esa era la capacidad que tenía la refinería dominicana de petróleo, de refinar el 30% de crudo. Pero además nosotros teníamos que importar el 70% de los derivados del petróleo fuera de la República Dominicana. Entonces, eso crea una distorsión desde el punto de vista del mercado de los combustibles en la República Dominicana. Por el otro lado, ¿qué nos ha ayudado a nosotros? Que la producción del petróleo, sobre todo, que tiene una organización que maneja todo y cada uno del movimiento comercial del petróleo, y que esa organización se llama OPE, Organización de Países Productores de Petróleo, tiene necesariamente que establecer política de consenso o para mantener realmente los precios del petróleo o para aumentar los precios del petróleo. ¿Qué sucede? Que la Organización de Países Productores de Petróleo mantienen posiciones diferentes en cuanto a la producción del petróleo. Y al mantener posiciones diferentes, divergentes, no han establecido una unidad de criterio. Y muchos plantean la necesidad para elevar el precio del barril de petróleo de que se produzca un recorte en la producción mundial del petróleo. Y otros realmente no aceptan esa posición. Y desde ese punto de vista, y la diferencia que existe en la organización de los países productores y exportadores de petróleo, se han ido derivando determinadas situaciones que mantienen realmente en estos momentos el petróleo barato, a $40 el barril. ¿Y por qué realmente antes, cuando se presentaban acontecimientos bélicos en el Medio Oriente o en el Golfo Pérsico, inmediatamente aumentaba el precio del petróleo? Y ahora que existen realmente una serie de confrontaciones, tanto en el Medio Oriente como en el Golfo Pérsico, en realidad en estos momentos no se produce un aumento en el barril de petróleo. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita, que es el país de mayor capacidad productiva de petróleo, la que genera mayor capacidad de producción para la exportación, Arabia Saudita en estos momentos no está participando en ninguna de las confrontaciones bélicas que se producen en el Golfo Pérsico ni en el Medio Oriente. Pero tampoco participa realmente en estos momentos los países como Rusia, que Rusia, independientemente a todo, es uno de los países que más produce petróleo y que tiene las mayores reservas de gas natural. Y además, Rusia tiene en estos momentos una producción de petróleo que se acerca realmente a Irán y se acerca también a Arabia Saudita. Pero, ¿qué sucede? Que el sistema de comercialización en esos países no es igual que el sistema de comercialización que se produce en estos países del continente. Allá usted encuentra un petróleo que se llama el Brent del Norte, que es un petróleo más suave que el petróleo que se produce en Venezuela, que se produce en Colombia, que se produce en México y que se produce en Estados Unidos. Y eso se llama, esa capacidad de petróleo, pues indiscutiblemente
que se produce en América Latina es un petróleo menos ligero que el que se produce en Europa, se produce en el Medio Oriente, se produce en todos esos países del Golfo Pérsico. Y de ahí es que precisamente ustedes deben entender que dentro del marco de la estructura de comercialización, entonces existe un petróleo que en este continente es más barato que lo que se produce en el continente europeo. Y entonces eso en realidad le produce a usted un ambiente de inestabilidad en cuanto a la comercialización del mercado petrolero. Por eso es que nosotros quisiéramos iniciar esta situación con este tipo de análisis en función de que ustedes deben estar lo suficientemente documentados. ¿Por qué en la República Dominicana nosotros vendemos un combustible más caro que en cualquier país del mundo? Y le señalábamos que una de las causas fundamentales por la cual aquí nosotros vendemos un derivado de petróleo más elevado, más caro que en otros países, es porque nosotros no somos productores de petróleo y porque además tenemos una estructura impositiva que por cada galón, independientemente al costo del barril de petróleo, independientemente al costo de la gasolina en el muelle, si cuesta 40 pesos el galón de gasolina puesto en el muelle, nosotros establecemos un impuesto de 71 pesos con 85 centavos por cada galón. Y eso es lo que está afectando realmente al mercado de los combustibles en la República Dominicana. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.